Buenos días, chicos. Iniciamos entonces con el segundo tema de la cartilla para octavo grado y es crisis del sistema colonial. Bueno, haciendo un recuento, nosotros habíamos aprendido que los españoles llegan a nuestro continente de forma accidental en un viaje, el cual al encontrar una nueva tierra, al descubrirla, entonces comienzan a explotarla. Sabemos pues que redujeron a los indígenas, trajeron negros y explotaban las tierras, ¿cierto? Robaron las riquezas de nuestros antepasados o nuestros nativos indígenas, y allí ellos fueron organizando su sistema político, económico, fueron haciendo daño para nosotros y fueron enriqueciéndose ellos. Luego nosotros estuvimos hablando acerca de la crisis en la dinastía de los Borbones. Habíamos aprendido pues de que la dinastía de los Borbones gobernó España por muchos años, ¿cierto? Estuvo al mando de las colonias acá en América y que luego comenzaron a entrar en crisis. Bueno, la crisis del sistema colonial en América. Durante casi 300 años, la corona española controló gran parte del territorio de América. Para ello organizó un complejo sistema político y económico conocido como sistema indiano o colonial. Pero a partir de la mitad del siglo XVIII, las bases del sistema comenzaron a debilitarse. Varios intentos hizo la corona para reforzarlo, pero no pudo evitar la decadencia del poder colonial. La crisis del imperio culminó con la lucha de independencia de las colonias americanas lideradas por los criollos. Es decir, en otras palabras, jóvenes, en la clase de hoy nosotros vamos a identificar cuáles fueron esas causas que llevaron a la crisis del sistema colonial en América. Estudiante de octavo grado, debes tener claro cuáles fueron las ideas o cuáles fueron aquellos indicios que llevaron a la crisis del sistema colonial español en nuestras tierras. Bueno, una de ellas podemos mencionar el contexto de invasión napoleónica de España. Recordemos que en 1808 a 1814 Napoleón Bonaparte, jefe absoluto de Francia, el emperador de Francia, se adueña de muchos territorios europeos, y al adueñarse de muchos territorios europeos vamos a encontrar que uno de ellos es España. Entonces coloca allí a su hermano José Bonaparte, nombra a José Bonaparte como rey de España. José Bonaparte fue llamado también Pepe Botella porque era un hombre alcohólico. Todos los días cogía la botella y se embriagaba. Eso quizás fue una de las debilidades de la administración de Bonaparte en España, y por eso quizás no pudo desarrollar un mejor sistema administrativo tanto en España como en nuestras tierras de América. A pesar de que Napoleón Bonaparte estuvo manejando grandes territorios de Europa, en especial de España, él nunca llegó acá a nuestras tierras a conocerlas. Asimismo, otra de las causas fue que se formó una junta central gobernativa ante la captura de Fernando VII, legítimo rey español. Es decir, ya allí comienza a haber el reencuentro de nuevas ideas en contra del sistema para tratar de que aquel Fernando VII volviera a estar en el poder. Los españoles entonces luchan por la independencia de Francia. El momento propio para la separación de sus colonias, sin duda alguna, es ese debilitamiento entre España y su administración y por su defensa de Francia, es decir, de quitarse los franceses de encima. Y vamos que esto nos sirve para tomar ventajas, los que vivíamos acá, y comenzar a forjar esta gran independencia, lo que sería la independencia más adelante de la Nueva Granada. Pero eso más adelante lo vamos a aprender. En 1812 se convocó a las Cortes de Cádiz, que elaboró la Constitución de 1814, pero va a existir un problema, jóvenes, y es que esto va a llevar a que exista el disgusto entre lo que dice allí en esa Constitución referido a las tierras de acá de América. Es decir, a los nativos de América, especialmente los criollos, no van a estar muy de acuerdo con el sistema administrativo que quiere desarrollar España sobre explotación especialmente,
y manejo absoluto de los cargos administrativos, por encima de todo, dejando fuera a los mismos criollos. Recordamos entonces que los criollos eran los hijos de españoles acá en América. Las nuevas ideas de la Ilustración, es decir, aquel movimiento de ideas nuevas, y el debilitamiento de España como potencia europea favorecieron el deterioro del sistema colonial. España no vivió un proceso de industrialización que le permitiera competir comercialmente con las nuevas potencias emergentes, Gran Bretaña y Francia. El sistema colonial, que se basaba en el monopolio comercial, no podía sostenerse si España no contaba con los productos de América que América necesitaba para su consumo. En forma paralela, el crecimiento del bando criollo, inspirado por las ideas de la Ilustración, hizo aumentar el descontento por la desigualdad de privilegios. Desde mediados del siglo XVIII comenzaron a aparecer duras críticas al dominio colonial. Poco a poco esas ideas fueron cobrando fuerza entre la población criolla y al comenzar el siglo XIX era la opción mayoritaria. Inglaterra tuvo un lugar muy importante en ese proceso de debilitamiento del poder español en América. Sacamos enseguida, jóvenes, las primeras conclusiones. La primera, el estado de descontento o de crisis administrativa que se vivía en España fue propicio para que acá se debilitara también esa administración que ellos hacían de nuestras tierras y de nuestras riquezas. Segunda conclusión, que mientras ellos allá, españoles y franceses, se peleaban, acá la debilidad permitió como fortaleza a los criollos tener ideas nuevas y que, inspirados en aquel movimiento de la Ilustración, lograron así concentrarse en ideas que le permitieran crear mejores territorios en América. Es decir, ya los criollos pensaban en una administración para ellos, es decir, para los criollos, y hacer más rentable lo que se producía en nuestras tierras para el beneficio de nosotros mismos, sin tener en cuenta a los españoles, razón por la cual estas ideas lentamente se iban desarrollando, iban forjando hasta lograr así aquella futura independencia. Bueno, ahora vamos a ver por qué Inglaterra nos da esa mano para que España se separe un poquito de nuestras tierras, o mejor, para que los americanos acá, las colonias, podremos así retirarnos un poco del yugo español. Dice pues que los ingleses se encontraban en plena revolución industrial y necesitaban entrar a nuevos mercados que le proporcionaran materias primas y consumieran sus productos. América era un lugar ideal para el comercio inglés. Inglaterra logró acceder al comercio por las colonias americanas a través del contrabando y mediante permisos especiales otorgados por la corona española. Pero su objetivo era eliminar todas las trabas comerciales que España imponía. Fue entonces que comenzó a colaborar con los grupos criollos independentistas. Por otro lado, la monarquía española buscó renovar el sistema colonial mediante una serie de reformas, conocidas como reformas borbónicas, pero el remedio llegó tarde y no logró sus objetivos. El descontento de los criollos no se redujo, sino que aumentó. Las medidas económicas y políticas no fueron suficientes para evitar que finalmente estallaran las revoluciones de independencia. Bueno, jóvenes, hemos desarrollado aquí el subtema de la crisis del sistema colonial en América y hemos entendido cómo se forjó o se iba forjando aquellas ideas que permitirían finalmente alcanzar la independencia de las colonias en América. La actividad, como les había prometido, porque para los que no tuvieron en mi clase de Zoom, les había dicho de que solamente íbamos a tratar de desarrollar esa actividad macro de la cartilla, respetando así aquella actividad que allí está y que todos la tienen. Y que en la medida que íbamos explicando los temas, ustedes iban a ir desarrollando progresivamente el subtema en su libreta y que vamos a desarrollar alrededor de uno o máximo 2 preguntas. En este caso solo hay una. ¿Qué nos corresponde hacer? Vamos a hacer las anotaciones que aparecen aquí
en tu breve resumen, lo haces en tu libreta y me respondes únicamente esta pregunta allí seguido. ¿Qué hubiese pasado con nuestros países si todavía estuviéramos bajo el dominio de los españoles? Quiero que pienses allí acerca de la situación económica, política y social si aún estuviéramos bajo el yugo de los españoles. Entonces, concentrados y con la ayuda de papito, de mamita, vamos a pensar cómo estaríamos nosotros. Y todo lo que tú escribas va a ser muy importante para mí. Recuerda que puedes, una vez finalices de tu trabajo allí en la libreta, me lo envías a mi correo electrónico miltonestier@gmail.com o, a bien, si es más fácil para ti, me lo envías al WhatsApp. Un abrazo grande, quédate en casa, el profe Milton los quiere mucho. Gracias.